Bienvenidas a este análisis. Hoy vamos a clavarnos en un mosaico de historias del mundo del espectáculo, que a primera vista parece que no tienen nada que ver una con la otra. Para nada. Pero los materiales que nos llegaron esta semana, la verdad pintan un cuadro fascinante sobre algo que nos obsesiona a todos. La fama, el paso del tiempo y, pues, qué es lo que queda al final del día. Exacto. Tenemos 4 narrativas que son como 4 puntos cardinales de una misma brújula, ¿no? Por un lado, una leyenda viviente del cine, de 95 años, que de pronto es viral. Y en el otro extremo, un actor que todos, pero todos, asociamos con la comedia y la Navidad. Y ahora está en medio de un escándalo muy, muy serio. Y para completar el mapa, un ícono que se fue hace una década, pero cuyo legado parece crecer a cada año. Y una presentadora muy querida que está empezando un nuevo capítulo amoroso prácticamente, en vivo y a todo color para que lo vea todo el país. La misión de hoy es conectar estos puntos y, bueno, descifrar qué nos dicen sobre cómo se construye, se arriesga y se transforma una imagen pública. Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre lo que valoramos en nuestras figuras públicas? ¿No? O sea, la permanencia, la sorpresa, la redención o la capacidad de reinventarse. Arranquemos con la historia que, la verdad, me voló la cabeza esta semana. Es una mezcla de época de oro del cine mexicano, política actual y la viralidad de las redes sociales. Hablamos de la increíble Elsa Aguirre. A sus 95 años. A sus 95 años, se volvió tendencia por una foto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay una frase en una de las fuentes que lo resume con una ironía brutalmente precisa. Dice algo como: la fórmula para volver a ser tendencia a los 95 años es bastante simple. Sobrevivir a 9 décadas de historia y posar para una foto con la presidenta. Vaya, es que es un comentario que encapsula perfecto el choque de dos mundos. Totalmente. Para poner en contexto a quienes no la tengan tan presente, Elsa Aguirre es de la realeza del cine mexicano. Nació en 1930, imagínate. Uf, toda una vida. Trabajó con Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, con todos. Incluso salió en Gigante junto a Elizabeth Taylor y James Dean. Pero lo que me llama la atención es lo que plantea uno de los artículos. La compara con los influencers de hoy. Es que ahí está el núcleo de la discusión, ¿no? Lo que estamos viendo es el choque de dos universos de la fama. La de Elsa Aguirre es un capital cultural acumulado durante décadas. Es como el oro, sólido, tangible, su valor se mantiene. Me gusta esa analogía. Y la fama de un influencer, como lo sugiere la fuente, es más como una criptomoneda. Su valor es volátil, a veces dura 15 segundos, y depende de un algoritmo que, pues, nadie controla realmente. ¡Qué buena analogía! El oro contra la criptomoneda. Y la foto con Sheinbaum es en cierto modo el puente entre esos dos mundos. Ahora, el artículo también le mete un poco de, digamos, veneno al asunto. Ah, claro. Sugiere que el gesto de la presidenta, al llamarla ejemplo de fortaleza, podría tener un cálculo político. Claro, esa es la lectura, digamos, más cínica y es la que reporta la fuente. Y bueno, es una perspectiva válida en el análisis político. Pero también podríamos plantear otra pregunta, ¿no? A ver. ¿Qué pasa cuando una figura es tan grande que trasciende la política del momento? Elsa Aguirre no es famosa por su postura política, sino por su filmografía, por su trabajo. Justo. ¿No podría ser también un reconocimiento genuino? Quizás el gesto es más simple de lo que parece. Al final, lo que queda claro es que su vigencia no es un accidente. Para nada. Le dieron el Ariel honorífico en 2003, la Cineteca Nacional le rindió tributo apenas en 2023. O sea, esto de ahora es solo la punta del iceberg, de un respeto que ya existía. Y eso es lo fascinante. Su legado es tan sólido que un simple tuit o una foto no lo crea. Solo lo vuelve a poner bajo los reflectores para una nueva generación. Ella no necesita la viralidad. La viralidad la necesita a ella para tener algo de sustancia. Es increíble cómo una imagen pública tan sólida como la de Elsa Aguirre puede resistir casi un siglo. Pero por otro lado, tenemos el caso opuesto, lo frágil que puede ser una reputación construida durante toda una vida. Y creo que eso nos lleva directo a la historia de Daniel Stern. Sí, es un contraste muy fuerte. Pasamos de un legado celebrado a una imagen en jaque. Daniel Stern para todo el mundo es Marth,
Marv, claro. El ladrón torpe y gritón de Mi pobre angelito. Es una cara que es, pues, sinónico de comedia familiar navideña. Y ahí está la clave del shock. Según una de las fuentes que cita a TMZ, Stern enfrenta un proceso penal en California por presunta solicitud de prostitución en un hotel. Híjole. No lo arrestaron, pero el caso escaló y la Fiscalía del Condado de Ventura ya presentó una causa formal. Lo que más resalta el artículo es su silencio absoluto. Ni una palabra de él ni de sus abogados. Ese silencio es una estrategia, pero es una estrategia, digamos, de la vieja escuela. Antes, el sin comentarios era el procedimiento estándar. Era lo que se hacía. Hoy, en la era de las redes sociales, ese vacío se llena de inmediato con especulación, juicio y, bueno, hasta memes. El silencio puede ser interpretado muy fácilmente como una admisión de culpa. Justo eso te iba a preguntar. ¿No es una jugada increíblemente riesgosa hoy en día? O sea, dejar que la narrativa la construyan otros sin siquiera intentar defenderte me parece una locura. Es un riesgo altísimo, y creo que el impacto es tan grande por la disonancia cognitiva que nos provoca. Stern no solo fue Marv, fue la voz del narrador adulto en The Wonder Years. En los años maravillosos. Exacto. Su marca era la nostalgia, la inocencia, la familia. Cuando una figura así se ve envuelta en algo, pues, sórdido, el golpe es doble. No es solo un actor en problemas legales, es la imagen de lo familiar que se rompe. Claro, ataca directamente a la memoria afectiva de millones de personas. Y el personaje de Marv, aunque era un ladrón, era casi inofensivo, ¿sabes? Un personaje de caricatura. De caricatura, sí. Esta acusación es de un mundo mucho más oscuro y real. Exactamente. La situación ilustra la fragilidad extrema de una imagen pública. Décadas de trabajo, de chamba, para construir una percepción específica, pueden ponerse en tela de juicio por un solo incidente, especialmente cuando ese incidente contradice de manera tan frontal todo lo que la figura representaba. Totalmente. Veremos cómo se desarrolla, pero el daño a su reputación ya es inmenso. Es que su silencio crea un vacío narrativo tremendo. Y es curioso, porque mientras él deja ese hueco, pasamos a una figura cuyo legado, ausente, se llena todos los días con las voces y el recuerdo de los demás. Son dos formas opuestas de construir una historia. Y con esto, es inevitable hablar de Alan Rickman. ¡Qué gran conexión! Sí, una década después de su muerte, el 14 de enero de 2016, el legado de Alan Rickman no solo no ha disminuido, sino que se ha magnificado. Se ha hecho más grande. Para millones, su muerte fue, y sigue siendo, la pérdida de Severus Snape. Totalmente. Y creo que para muchos de nosotros, la noticia de su muerte se sintió increíblemente personal. Fue como si un personaje que nos acompañó durante una década realmente hubiera muerto. Ese impacto va más allá de la actuación. Definitivamente. Y uno de los artículos revela algo que le añade una capa de, no sé, heroísmo trágico a su historia. ¿Te refieres a que ya estaba luchando en secreto contra el cáncer de páncreas durante el rodaje de las últimas películas de Harry Potter? Exacto. Esa sombra del agotamiento que algunos notaron en su rostro no era el método actoral para interpretar a un personaje oscuro. Era su propia batalla personal. Estaba entregando una de sus actuaciones más icónicas mientras libraba una guerra interna en silencio. Eso es, de verdad, de otro nivel. Y es crucial lo que mencionan las fuentes. Recordar que Rickman era infinitamente más que Snape. Estudió en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Claro, era un actorazo. Fue un villano inolvidable como el sheriff de Nottingham en Robin Hood. Un hombre sensible como el coronel Brandon en Sentido y Sensibilidad. Y tuvo papeles memorables en Love Actually o El Perfume. Tenía un rango actoral impresionante. Pero entonces, ¿por qué Snape se convirtió en algo tan simbiótico con él? ¿Por qué ese personaje en particular? Creo que es por dos razones. Primero, por la complejidad del personaje mismo. Snape es la encarnación de la ambigüedad moral, ¿no? Sí, totalmente. Es el villano aparente con una motivación de amor profundo. Rickman lo interpretó con una contención y una sutileza que lo hicieron magnético. Y segundo, las citas de sus colegas en los artículos revelan la otra cara, la del hombre. ¿Qué decían de él? Emma Thompson habla de su nobleza y compañerismo feroz. Kate Winslet menciona su lealtad feroz. Esa dualidad es fascinante.
el hombre descrito como noble y leal, que se especializó en interpretar a personajes complejos y a menudo oscuros. Es como si el público pudiera percibir esa nobleza subyacente a través de la máscara del villano. Y al final, su legado se fusionó con un fenómeno cultural global. El artículo termina con una frase muy poderosa. Mientras alguien recite la palabra siempre con un nudo en la garganta, Alan Rickman seguirá vivo. ¡Qué fuerte! Su memoria ya no le pertenece solo a su filmografía, sino a una generación entera que creció con esa historia. Es un hechizo poderoso, como lo llama la fuente, que el tiempo no ha podido romper. De la finalidad de un legado que parece eterno, vamos a saltar a una historia sobre la posibilidad de un nuevo comienzo, y uno que se está desarrollando literalmente frente a nuestros ojos. Hablamos de la presentadora Andrea Legarreta. Sí, después de su separación de Eric Rubin en 2023, tras 22 años de matrimonio, pues todos los ojos estaban puestos en ella. Y ahora parece que hay un nuevo romance en el aire. Con un entrenador fitness llamado Luis Carlos Origel. Exacto. Y la forma en que esto se reveló, según la fuente, es, bueno, digna de un guión. Sucedió en el programa Hoy, donde ella trabaja. En su propio programa. Sí. Origel fue de invitado, estaban en un juego, pierden juntos y de repente sus compañeros, Galilea Montijo, Arad de la Torre y Tania Rincón, que de discretos no tienen un pelo, gritaron al unísono: ¡ella ya ganó! Vaya, el equivalente a poner un letrero de neón sobre sus cabezas. Más directos imposible. Y lo mejor es que ella, lejos de hacerse la desentendida, le echó más leña al fuego. Subió una historia a Instagram de ese momento con emoticones de risa y uno muy delator con ojos de corazón. No, bueno. Y etiquetó a Origel con un corazón. Los comentarios del público que cita el artículo son de puro apoyo. ¡Qué química tan linda! Esa sonrisa lo dice todo. Si conectamos esto con el resto de nuestras historias, lo que estamos viendo es la crónica de un romance en la era digital. Esto es un lanzamiento suave de la relación, en toda regla. Entonces, ¿esta es la nueva forma de anunciar un romance para una figura pública? Nos olvidamos de los comunicados de prensa y las exclusivas en revistas. Parece que sí. Y mejor lo hacemos un reality show en tiempo real en televisión y redes. Pues parece que sí. Es una estrategia que involucra al público en el descubrimiento. Lo hace sentir parte de la historia. No se les informa de un hecho consumado. Se les invita a especular, a conectar los puntos. Es mucho más interactivo y mediáticamente, pues mucho más potente. ¡Claro! Pero hay otra capa aquí que es igualmente fascinante y muy moderna. La de las vacaciones con el ex esposo, ¿verdad? Justo. El artículo subraya que mientras todo este coqueteo público sucede, ella se acaba de ir de vacaciones con sus hijas y con Eric Rubin. Esto rompe por completo el molde de la separación tradicional y conflictiva. Totalmente. Muestra una dinámica familiar post-ruptura mucho más compleja y madura, donde el amor de pareja se transforma en un compañerismo por el bien de la familia. Es como si nos estuvieran mostrando que se pueden tener las dos cosas, el respeto y el cariño por tu pasado familiar y al mismo tiempo la emoción de un nuevo comienzo personal. Y todo a la vista de todos. Exacto. Como dice la fuente, es una telenovela real que se escribe día a día. Y el público parece estar completamente a bordo con esa narrativa. ¿Aceptan esa complejidad? Porque probablemente refleja mucho mejor las realidades de las familias modernas que los viejos clichés. Bueno, después de este recorrido, ¿qué nos queda? Hemos visto a la leyenda atemporal que resurge, al ícono familiar cuya imagen se tambalea, al actor cuyo legado se agiganta con el tiempo y a la figura pública que se reinventa en tiempo real. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? El hilo conductor es que la narrativa de una figura pública nunca es estática. Creemos que el legado es como una estatua de mármol, ¿sabes? Algo que se esculpe y se queda fijo para siempre. Sí, como algo inamovible. Pero estas historias nos demuestran que es más como un río. Está en constante movimiento, afectado por las corrientes de la opinión pública, solidificado por el recuerdo colectivo, puesto a prueba por las controversias y, a veces, capaz de cambiar su curso por completo. El legado no es un sustantivo, es un verbo, es algo que está en constante construcción. Precisamente. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión para quien nos escucha. Al final del día, ¿qué es lo que realmente define la permanencia de una figura pública en nuestra memoria colectiva? Es la solidez de la obra que dejan, como la de Elsa Aguirre.
Es la forma en que navegan la controversia y el silencio, como lo que enfrenta Daniel Stern. Es la fusión de su arte con una memoria compartida por toda una generación, como con Alan Rickman. O es, simplemente, la valiente capacidad de volver a empezar frente a todo el mundo, como Andrea Legarreta. Quizás no hay una sola respuesta. Quizás la permanencia radica en la suma de todas esas batallas.